Hola Matías, ¿cómo está ahí? Claro, ahí está ahí. ¿Se escucha? Ahí se está conectando. Hola. ¿Me ves? Yo no me veo. ¿Sí? ¿Por qué no? Me veo negro. ¿Qué pasó? ¿Tú me ves? ¿Sí? Sabes que yo me veo, Está ahí un poco no me- oscura. pero no me veo, ¿cachai? Bueno, a Sale ver, negro. ahí. ¿No? ¿Por qué? A mí Yo me te vi. parece negro. Qué Mira, me va a extraño. tratar de meter de nuevo. 2 segundos. Ya, yo también vengo. Espérenme. Ya. ¿Aló? Ahí sí. Esperando a la Caro. Hola José. Marcelo. ¿Quién más está? Maternidad y psicología. Me parece que es Felipe ahí. Ahí se está conectando Ay, la ya cara. me vi. ¿Sí? Ahí me vi. Ya, Ya, ahí sí. Un bacán. poco de arreglo. Ah, Sí, es como el momento para arreglarse. sí. ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿y tú, Caro? Bien, aquí con todas estos cambios a nivel planetario, que igual son difíciles y complejos de digerir, y que hoy día vamos a hablar un poco de eso. Muy Bacán. interesante. Sí, te voy a presentar porque como estamos de mi cuenta y hay gente que quizás no te conoce o no te sigue, la Caro Buchart es psicóloga y coach de PNL, trabaja en lo mismo que yo. Nos conocimos el año pasado en el programa de la PAME y fuimos partner en un programa para un programa como de, ¿cómo lo podríamos resumir? De marketing para psicólogas. Sí, de marketing para psicólogos, exactamente. Y ahí nos conocimos y la verdad hacemos algo muy similar, que es el tema de un programa de empleabilidad en relación al propósito, la pasión, pero cada una con su estilo y así que nos hemos nutrido mucho de este último tiempo. Es más, en abril íbamos a empezar a trabajar en la misma oficina, pero Sí, bueno, por lo que pasó ya no, hasta nuevo aviso. exacto, hasta Caro, nuevo cuéntanos un aviso. poquito de ti, porque yo conté muy a grandes rasgos. Un poquito de mí. Esa es la típica, ¿quién eres? Una pregunta Un muy poquito, trascendente. sí, sí. Eh, bueno, bueno, mi nombre es Carolina, soy psicóloga laboral y de formación clínica, entonces tengo un perfil muy extraño hasta el día de hoy, me cuesta entenderme. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo? En general ayudo a las personas en este momento a encontrar trabajo, muy similar a lo que hace Connie. Connie es más como de desarrollo de carrera, el mío es más como personas que están sin trabajo actualmente y quieren encontrar trabajo. Y yo los ayudo con distintas herramientas que encuentro que son claves para encontrar trabajo, y así en el fondo es como más didáctico también el aprendizaje, lo puse como herramienta. Así que esto es lo que hago, y también, bueno, en este momento estoy trabajando en recursos humanos también en una empresa part-time, en, ¿Verdad? en las mañanas. Sí. Bien Así que eso. multifacética la Caro. Pero siento que es como un poco de lo mismo, es un poco de lo mismo todo, que el fondo, en el centro están las personas, ¿cierto? Tanto alguien que está trabajando en recursos humanos como alguien que está trabajando como coach, porque la persona que está en recursos humanos, en el fondo le da este calor humano muchas veces, no siempre, es cierto, No sé. pero le da ese calor como más de recursos humanos. Yo siempre digo que es la mamá, Mm. que O el papá. siempre, o el papá, ¿cierto? O el Sí, papá, es como la sí, mamá y el papá, es como un rol sí, bien como paternal al final. sí, sí. Así que al final es apoyar a las personas, ese es como mi foco, y bueno, en eso conectamos con Connie, que tenemos como este mismo propósito en la vida, que es como lo que vamos a trabajar un poco hoy día, o lo que vamos a hablar un poco hoy día en esta, en Sí, esta que charla.
queríamos hablar muchas cosas, pero lo más importante y que le pusimos como el título, propósito en tiempos de cambio. Y primero quería hacerte la pregunta, ¿por qué crees tú, Caro? Y acá no hay ninguna respuesta verdadera ni falsa, sino que vamos a estar conversando. Esa es la idea, como abrir conversaciones, y la idea es que ustedes también en sus casas, si hacen preguntas y comentarios, también para abrir otras conversaciones sería bacán. Así que, ¿por qué es tan importante hoy día hablar de propósito en esta crisis sanitaria? en esta crisis. Bueno, se puede tomar como de distintos paradigmas. Yo creo que voy a hablar como de lo que me hace más sentido a mí, Bacán. que es en el fondo, bueno, la pirámide de Maslow, ¿cierto? Siempre habla de que Maslow es un psicólogo norteamericano, ¿verdad? Que era humanista transpersonal y que decía que las personas lo que buscaban era su autorrealización, ¿cierto? Que estaba como en la parte de arriba de la pirámide, lo final, ¿cierto? Y algo que usaban mucho, lo que usa mucho la programación neurolingüística es tomar esta pirámide de Maslow y hablar de la trascendencia. ¿Ya? Entonces yo creo que el propósito, el sentido de propósito cobra especial énfasis en esta época donde la seguridad, ¿cierto? Que está en la base de la seguridad, los elementos básicos como de nutrición, de alimentación, seguridad y la necesidad de filiación se ven un poco tambaleados en este momento, ¿cierto? Hola, ahí está mi amor, así que un Ah, besito. ¿cómo se...? Ciro, Ahí ya. ahí está Ciro, Tristirus, Bacán. ¿ya? Hola. Muchas gracias por venir. Primer live que viene. Bueno, Bacán. y la cosa es que en este momento, claro, como nuestras bases y nuestros pilares están siendo en el fondo como terremoteados, aunque no nos demos cuenta, ¿cierto? El sentido de trascendencia, el sentido de propósito es nuestra ancla al real propósito, a la real necesidad de estar aquí en la Tierra, ¿cierto? Entonces ahí nos empezamos a preguntar por el propósito. ¿Por qué estoy aquí en la Tierra? ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Cuál es mi legado? ¿A quiénes voy a apoyar? ¿A quiénes voy a ayudar? ¿En quién voy a hacer un cambio? ¿Cierto? Donde en ese momento, sí, tenemos lo básico, muchas de las personas, obviamente hay que dar gracias por eso y hay que sentirnos bendecidos con las personas que sí tenemos un techo, Casa. que sí Sí. tenemos casa, que sí tenemos en el fondo dinero Comida. en el caso de comida, en el caso de cualquier cosa, que nuestros hijos están bien, que nuestras familias están bien en este momento, pero eso es algo que no todas las personas pueden decirlo. Y obviamente uno ve las noticias, siempre, o sea, a mí me pasa, esto es mi personal forma como de operar en la Tierra, en el mundo, es que le trato de bajar el perfil a las cosas. Como no digo, no, esto no es tan importante, esto ya va a pasar, es todo positivo, vamos a aprender, Dios tiene un propósito, y como que siempre estoy tratando como de levantarme el ánimo y para decirme, de esto tiene algo que enseñarnos, ¿cierto? Pero de todas formas es algo complejo de vivir, porque imagínate la cantidad de personas que han muerto a nivel global, no es menor, no es algo como cotidiano, esto no es cotidiano, es difícil de digerir. Entonces, las personas que tienen un sentido de propósito fuerte, el terremoto está en nuestras bases en este momento, ¿cierto? Y lo que nosotros necesitamos es esta ancla, ¿cierto? Que nos dice, ¿sabes qué? Tú estás aquí por algo. Esto tiene un sentido y sentimos alrededor nuestro este huracán que está pasando, ¿cierto? Y decimos, ok, esto tiene un sentido, un propósito mayor y lo que yo quiera, lo que tenga que aprender con esto que estoy viviendo, lo voy a aprender. Pero es el propósito, el sentido y sobre todo en el fondo nuestra espiritualidad, sentido de trascendencia, ¿cierto? Va a hacer que yo me ancle a algo seguro, porque ahora lo que es seguro ya no lo es. Sí, qué heavy. Me encanta esta ancla, pero efectivamente hay gente que le cuesta un poco, si bien está pasando todo este torbellino externo, que aún así no encuentra el propósito, como por qué está pasando todo esto, o de lo que yo vine a hacer al mundo, todavía le cuesta encontrarlo, porque finalmente yo lo que veo es que muchos están como todavía afuera, a pesar de que están en sus casas, siguen el hacer, seguir cumpliendo, porque claro, hay muchas cosas que hacer, pero todavía hay poca gente que se está dando el espacio de efectivamente de conectar con el propósito, que eso es Exacto. es la base, o si no, no, afuera no está la respuesta.
Hola David, lo aprovecho de saludar, que está estudiando para pastor. Justo estamos hablando de propósito, espiritualidad, qué sé yo, así que saluda a David Ropero, que está estudiando para pastor en Estados Unidos, que es donde más lo van a necesitar. Claro, las personas en general, bueno, como está operando, de hecho justo hoy día en la mañana estaba dando una clase de esto, que es como está el parasimpático, ¿cierto? Que es nuestra parte que en el fondo está del estrés, ¿cierto? Está gatillado muchas veces. Hay personas que no pueden accesar a estas preguntas que tienen que ver con la trascendencia y que están en la parte superior de la pirámide. Más arriba, sí. Claro, entonces hay gente que está en supervivencia en este momento, entonces sí. no logra conectar con espacios de calma, donde el parasimpático deja de funcionar de una manera irregular y pueden generar estados de calma, ondas alfa, ¿cierto? Que es lo que tiene que generar tu cerebro para poder conectarse a la trascendencia. Y por eso muchas como corrientes espirituales buscan, siempre te dicen, la respiración, la meditación, la oración, el rezo, ¿cierto? Están los mantras, ¿cierto? Están buscando que tú entres a ondas alfa y tu parasimpático baje, ¿cierto? Y tú puedas accesar a esta información, ¿cierto? Que está muchas veces dentro de nosotros mismos, sí. ¿Cierto? Que tiene que ver con a qué vine a esta tierra, cuál es mi propósito. Acá nos dice, a ver, Sixto Carrasco, hacer, se me borra. Hacer, tener, ser, tres ejes. Hacer, tener, ser. Un poco. Claro, ¿te acuerdas del triángulo exacto. Que nos enseñó la Pame, que era el ser, hacer y tener, que es como esto, pero siempre estamos como enfocados en el tener o el ser, el hacer, y nos olvidamos del tener, ser. Claro, nos olvidamos del ser. Sí. Entonces, bueno, ahí yo creo que esta es una época de especial llamado a conectarnos con, en el fondo, una espiritualidad, un ser superior, ¿cierto? A un sentido de vida, a una trascendencia, donde en el fondo le podamos encontrar un sentido a esto complejo que está pasando. Obviamente no todos pueden accesar, porque, como digo, como repito, ¿cierto? Es como el estado de supervivencia está activado en muchas personas, entonces no saben acceder, les cuesta, no es algo que se les haga fácil porque no lo tienen como, o sea, porque esto lo hablábamos un día con Connie, en el fondo, que es como nosotras habíamos accesado a cierta información, a un llamado, ¿cierto? A un propósito, hace algunos años cuando no estaba esta situación tan compleja viviéndose. Entonces, ahora hay personas que lo van a hacer durante este proceso, van a tener un despertar, sí. Muy probablemente. Sí. Y importante lo que tú dices, que efectivamente cuando uno está en estado de alerta, el cortisol sube, entonces es imposible como conectar con tu cuerpo, con tus emociones. Entonces, ahí lo que dice la Caro, que efectivamente hay distintas formas de bajar esa ansiedad para poder calmar y entrar en tu interior, porque las respuestas efectivamente, como tú dices, están dentro de nosotros, o están en el campo universal, están en alguna parte. El problema es que no sabemos muchas veces escucharlas. O me pasa mucho con los clientes que es como, tienen una intuición de que lo que ellos quisieran hacer, pero lo omiten por un juicio, por el que dirán, porque no, una creencia limitante muchas veces. Entonces siguen como el camino del rebaño, de lo que todos están haciendo, pero a veces dejan su pasión o su propósito de lado porque lo miran en menos, como que no le dan valor. Exacto, y tú lo puedes observar mucho como estos movimientos de masa. Por ejemplo, con la crisis social y con la pandemia, yo creo que uno puede ver cómo la masa se empezó a comportar distinto dependiendo de lo que estaba pasando afuera, con demasiada evidencia la diferencia. Entonces, es increíble como muchas personas no tienen esa capacidad como de autorregulación a veces y de decir, o sea, cuál es la razón por la que yo voy a hacer esta conducta. Entonces, obviamente la conexión al propósito es fundamental. Y yo creo que la conexión al propósito muchas veces es a ojos cerrados. Es a ojos cerrados y conectándonos con nuestro cuerpo y conectándonos con nuestra respiración. En esos espacios de calma, de paz, donde yo hago un mini ritual, ¿cierto? Donde yo busco conectarme con la deidad del universo, Dios,
Jesús o Buda, como tú quieras llamarle, ¿cierto? Yo en ese, o los ángeles, voy a buscar en el fondo ese espacio, generar un ritual de conexión para poder realmente accesar a esa información que, como lo decías tú, está en el campo, ¿cierto? Está en el campo, está en el inconsciente colectivo. Cada teoría le dice un nombre distinto, ¿cierto? Acá me mandan una Hola pregunta Carla, ¿cómo estás? claro, Por me mandan interno te una mandaron. por interna, y no la entiendo muy bien, pero dice, ¿cómo no dejar de lado el ser cuando la necesidad de hacer lo que se puede para poder medio tener? No entiendo bien el... Ya, pero en el fondo es como, lo quiso decir como en una rima quizás, pero en el fondo es como, porque en el fondo, claro, probablemente como lo que él está diciendo, o ella, no lo sé, Ella es parece que sí. ella, ya, entonces como en el fondo, en una sociedad industrializada, ¿cierto? Como la que estamos, ser seres productivos es lo que está bien visto, Manda, sí, y lo que manda. es lo que es mandatorio, Sí. entonces espacios de meditación, espacios de calma, espacios donde te das tiempo a ti mismo, deporte, yoga, meditación, oración, son entre comillas vistos como una pérdida de tiempo, porque en el fondo lo que tenemos en una mentalidad industrializada, ¿cierto? Donde la masa busca que tú seas un ser productivo, esos espacios de ocio, esos espacios de crecimiento personal han sido un poco dejados de lado en pos de la productividad. Entonces, no creo que uno tenga la mentalidad de abundancia, y aquí vamos a hablar de la Carol Molina, ¿cierto? Ella que habla mucho de la abundancia. En el fondo, ella dice que en el fondo tú puedes tener todo al mismo tiempo, no es como que tú puedas tener una O sola cosa uno y ya u eres otro. o uno o lo otro, ¿cierto? La Sí. abundancia es el y, no el o. Entonces, cuando yo digo puedo ser y parecer y Y hacer. tener al mismo tiempo y hacer al mismo tiempo. No tengo que dejar de lado uno por el otro. Y al final, cuando estamos haciendo, siempre estamos siendo, aunque no lo pensemos conscientemente, ¿cierto? Pero podemos estar siendo desde un lugar no tan consciente, sino que desde, como decía Connie, desde un lugar de un piloto automático. Qué lindo, me encanta eso. Acá Iván Paolo dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo podría hacerlo o qué consejo le podrían dar a una persona que no tiene o le cuesta ese proceso de sobrevivencia? El que Ok, está como en la parte baja de la pirámide hoy día. en la parte baja, sí. Obviamente nosotros estamos en todas las partes de la pirámide y son todas igual de importantes, ¿cierto? Y es súper importante darse cuenta que cuando una situación nos esté sobrepasando, poder saber que existen unas amigas o enemigas que tenemos adentro que se llaman las emociones. Entonces va a depender de cómo nosotras las veamos, si son nuestras amigas o nuestras amigas, si son víctimas, emociones víctimas, víctima, o emociones protagonistas, ¿cierto? Entonces, no sé quién se ha notado en la víctima este tiempo, ¿ya? Y la víctima tiene estas emociones así, pero ya las emociones, la emoción de la víctima, de pobre, porque yo, pobrecita yo, O el de la mundo me hace frustración, esto. el mundo me está haciendo esto, o sea, yo me he pillado en la víctima en este tiempo, yo ya llevo un mes en mi casa. Entonces me pillaba y digo, oye, pero estoy ya lo más víctima que puede ser. Ya, entonces, como para llevarlo como algo práctico. Primero que nada es saber, yo lo que primero hago es hacer una distinción. Lo que estoy haciendo ahora ¿lo estoy haciendo desde lo protagonista o lo estoy haciendo desde la víctima? Eso es lo primero. ¿Qué hace el protagonista? El protagonista toma sus armas y va a la pelea. Un guerrero, también le dicen guerrero espiritual, ¿cierto? Protagonista. Y la víctima es como otros tienen la culpa, yo estoy llorando todo el día, y a mí me pasa, no voy a decir que no soy así, pero cuando me pillo en eso trato de salir. Entonces todo me pasa porque a alguien no le gusto, no me quiere, ¿cachai? Etcétera, ¿ya? Entonces distingo, ok, estoy desde el protagonista, desde la víctima. El protagonista en general como que no requiere mucha ayuda, porque anda en su propio En su con la motor atención propio. dirigida al Sí, objetivo, está sí. motivado, está feliz, está orientado a un propósito mayor, ¿cierto? Entonces, ahí tú vas a saber si estás desde el protagonista con estas emociones que tienen una alta frecuencia vibratoria. Y cuando yo estoy desde el víctima, voy a estar en una frecuencia vibratoria muy baja,
¿cierto? Donde va a estar la vergüenza, donde va a estar el estado de autocompasión, la rabia, la venganza, ¿cierto? El deseo, la sensación de desamparo. Entonces yo empiezo a vibrar bajo. Las vibraciones también van a tener que ver con un estado de salud y un estado de enfermedad, ¿ya? Si yo estoy vibrando alto, las probabilidades de que mi sistema inmune y mi parasimpático no se activen van a ser muy altas. Entonces yo, si estoy desde lo positivo, ¿cierto? Y realmente dándome esos espacios de autocuidado para llegar a lo positivo, importante para mi sistema inmune. Y cuando yo estoy vibrando bajo, mi sistema inmune está de verdad batallando, porque se siente tirado para abajo, así como literal. Ya nosotros hacíamos ejercicio en programación neurolingüística que tenía que ver que tú hay emociones que de verdad te hacen sentir en el suelo. Investigamos la culpa en esa época. Ya, entonces, por ejemplo, la culpa es como que a una persona le hubieran echado brea arriba, ¿cierto? Y aquí en esta parte del pecho y siente que no se puede mover y que tiene sobre sí, sobre sus hombros, sobre su cuerpo, algo pesado que es difícil de sacar, ¿ya? En este caso, lo que estamos viviendo muchos es el miedo, ¿cierto? Es como es como la emoción que está de base de la pandemia, ¿cierto? Porque el miedo, obviamente, tiene un mensaje que darnos. El miedo te dice, cuídate. El miedo te dice, quédate en tu casa. El miedo te dice, lo que está pasando allá afuera no es seguro, arranca. El miedo nos sirvió para sobrevivir como especie, porque cuando nosotros estábamos recién partiendo como especie, como seres humanos, el miedo nos apoyaba a ir hacia lo seguro, no estar con los animales que en el fondo nos iban a poder matar, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer con el miedo que está de base? ¿Ya? Y que es algo que primero que nada es reconocerlo. Ok, primero que nada es miedo, respiro. Es miedo. Segundo, decir, ¿qué me viene a entregar el miedo? ¿Cuál es su mensaje? Probablemente tiene que ver con estos mensajes que acabo de decir, pero para cada persona es particular. El miedo tiene el mensaje de cuídate, esto es peligroso allá afuera. ¿Ya? Incluso, si nos vamos más en profundidad, eres importante. Y lo que tú viniste a hacer aquí, a esta tierra, es importante que se haga, por lo tanto, resguárdate. ¿Cierto? Que ahí sería como con la conexión con la trascendencia. Y siempre para hacer cambios de estado emocional, la importancia máxima, o sea, para mí la clave, la llave de un cambio emocional es la respiración, ¿cierto? La respiración es absolutamente clave. Entonces, si yo estoy respirando el miedo, bueno, me faltó una parte del miedo. El miedo en general se siente corporalmente, y esto yo lo he visto mucho en programación neurolingüística, en muchas sesiones de coaching, se siente como un bloque de hielo o un bloque de cemento, de concreto, que la persona siente como arriba de sí. Entonces, ese cemento, ese hielo, ¿cierto? Es algo frío, pesado, ya hace que la persona no se quiera mover y quiera estar en el fondo en un lugar donde se sienta acompañado y cálido, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a poder reconocer, ok, lo que yo estoy sintiendo es miedo, no me quiero mover, quiero estar en un espacio seguro, quiero estar solo, estoy sintiendo algo encima mío que no me hace sentir que me quiero mover, ¿ya? Entonces, si yo estoy sintiendo esto, la respiración es la clave para poder volver. Entonces, un ejemplo muy, muy clave es poner, por ejemplo, los dos pies sobre la tierra, ¿cierto? Este se llama enraizando, o sea, en el fondo casi sintiendo que de tus pies salen unas ramas, ¿cierto? De árbol, ¿cierto? Como que fueras un árbol que te vas enraizando hacia el fondo de la tierra, y ponerte en un lugar donde estés derecho, ¿cierto? O derecha, y donde puedas en el fondo hacer que fluya la energía de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene una energía para funcionar. Entonces tú, en estos espacios, estar de una manera derecha, como que estuvieras un hilo de plata que te tira hacia el sol, o hacia la luna, como lo elijas. Y en el fondo, estando en ese espacio, poner las manos arriba de las piernas, puede ser con algún movimiento de las manos, que se llama mudra en algunas corrientes religiosas, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la oración se hace con uno de los mudras, ¿cierto? Entonces, esto puede ser con un mudra así, por ejemplo, que es el del conocimiento, te ponen arriba de las manos, y vas a cerrar los ojos, te vas a conectar a tu respiración, y vas a empezar a hacer, en el fondo, una conexión al momento presente. Es increíble cuando uno hace eso, como en 2 segundos uno
cambia y accesa a estados de calma y paz que ya habitan en ti. Porque lo que tenemos que saber es que la paz y la calma ya nos pertenecen. Que cuando no estamos en espacios de paz y calma es que no estamos siendo nosotros mismos. Y eso es porque también nos dejamos llevar por lo que está afuera, porque vemos todo el día Exacto. noticias, porque estamos en las redes sociales. Y claro, cuando dejamos Exacto. de vista nuestro cuerpo, que es lo que tú decís, porque nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces esa Exacto. memoria, la paz está ahí, pero el problema nos dejamos llevar por lo que es externo y sobre reaccionamos en vez de conectar con lo que tenemos, nuestros recursos, y desde ahí operar hacia nuestras decisiones, hacia nuestro accionar, hacia qué voy a hacer después de esta pandemia. ¿Voy a seguir haciendo lo mismo? ¿Voy a seguir trabajando en lo mismo? ¿Me voy a reinventar? No sé, es como un momento súper lindo para empezar a pensar todas esas cosas, que es lo que tú decías, ¿y qué legado quiero dejar con todo esto que está pasando? Pero eso requiere lo que tú decías, un trabajo contigo, a Exacto, solas. requiere claro, es a sola, como que nadie te puede acompañar en este camino, Mm. como de encontrar ese propósito. Hay varios libros que te pueden ayudar a encontrar el propósito. Obviamente va a depender de la creencia de cada una de las personas, pero por ejemplo yo puedo recomendar Una vida con propósito de Rick Warren, ya que es un protestante norteamericano. Después está obviamente la Biblia, ¿cierto? También están las 7 claves espirituales del éxito, ya que son como estos libros que en el fondo te pueden ir apoyando en la búsqueda del sentido, ¿ya? También hay un libro que se llama El hombre en la búsqueda del sentido, ¿cierto? Pero lo más importante, ¿cierto? Es, a mí el otro día, o sea, me encantó algo que leí de un Jesús en meditación, a ver si lo tengo aquí, lo voy a leer, que se llama, y me encantó, porque une como los dos mundos, el mundo espiritual, como más, podríamos decirlo como, no se dice esotérico, pero es como el mundo espiritual más meditativo, ¿cierto? Y el mundo espiritual más religioso o conectado como a algún tipo de religión específica, y se llama la medita oración. Entonces le voy a leer, dice, la verdad de quienes somos se encuentra oculta en el corazón o en el centro energético de nuestro pecho, donde habita la conciencia del yo soy o conciencia crística, así lo dicen ellos, ¿ya? Esta imagen ha llegado a tu vida para invitarte a explorar esa verdad que llevas dentro de inquietud y silencio, tal como lo hacía Jesús, donde por medio de la medita oración le eran revelados los misterios del cielo y de la tierra. Esto es una mezcla, ¿ya? Entonces, es una mezcla entre meditación y cristianismo, ¿ya? Entonces, la meditación es para que te liberes de todo aquello con lo que te has identificado en el mundo exterior y recuperes así la gracia desnuda de tu ser esencial. Y la oración es para que una vez conseguido el estado primordial, establezcas un diálogo sereno con tu voz interior, que es la voz de Dios dentro de ti. ¿Ya? Así Qué que lo encontré lindo. muy bonito el tema como de la medita oración, ¿ya? La medita oración, o sea, primero yo medito para vaciarme del mundo, me vacío del mundo, ¿cierto? Y me conecto a mí, a quién soy, a qué vengo, cuál es mi propósito, y después de yo conectarme a esto, yo me conecto a Dios, ¿cierto? Al universo, al ser superior en el fondo que nos tiene aquí, ¿cierto? Y aquí es donde obviamente calza con mayor importancia que tengamos una creencia en algo superior, porque si no es muy difícil entender lo que está pasando hoy. Qué heavy eso, porque súper importante lo que dice la Caro, o sea, no es necesario que creas en Dios, en una religión en particular, sino que creer en algo, lo que Claro, sea, lo creer que en te haga algo. sentido a ti, porque lo que efectivamente hoy día es como darle sentido a algo que hay algo superior que está haciendo algo que finalmente hace que el universo gire, que los animales se reproduzcan, o sea, hay toda una perfección más allá de lo humano. Sí. Entonces, De hecho, una entenderlo de esa meditación, forma te hace sentido eso, como que esto está pasando porque también es perfecto si lo ves de cierta forma, que es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de cambio de conciencia, de que empecemos a hacer las cosas distintas a futuro, de que dejemos de pensar que esto, el mundo es infinito
y hacemos esto del mal uso de todos los recursos que tenemos. Entonces, sí, me encanta ese análisis que le diste. Y algo como bien importante es como que el mundo allá afuera, muchos están todo el día pendientes del mundo allá afuera. Que tengo que viajar, que tengo que conocer, que tengo que salir, ¿cierto? Allá afuera, allá. ¿Y qué pasa con el acá adentro? Y todo un viaje, o sea, con Connie, que es psicóloga, que es coach ontológica, ¿cierto? Seca. Lindo. Obviamente hemos explorado este mundo y sabemos que es un mundo infinito. O sea, tú puedes estar 20 años realmente explorando, pero con una intención y una pasión y una intensidad tu mundo interno, y sigue apareciendo cosas y te sigues conectando cosas distintas dentro de ti, porque es como una casa gigante, o puede ser un mar que tiene infinitas posibilidades, tu propio ser, ¿cierto? Los seres humanos somos unos seres tan maravillosos y complejos al mismo tiempo. A mí eso como que me apasiona, esa es como mi pasión, el conocimiento por las personas. Me encantó esa relación que hiciste, que estamos tan preocupados en viajar y nos perdemos del viaje interno. Y a veces viajamos y tampoco tenemos cero conexión con nuestro cuerpo, con nuestro descanso, autocuidado, o qué nos quiere decir en lo que está pasando adentro. A veces nos pasa que tiene que gatillar una enfermedad grave para que digamos, ojo, hay algo. Y a mí me ha pasado, o sea, yo el año pasado estuve con insomnio como 1 año y medio, y cuando ya estuve súper mal, recién fui al doctor, ¿cachai? Entonces como, si para mí, siendo que yo estoy más conectada, no sé, estudié psicología y coaching, imagínate para otra gente que está más desconectado todavía de eso. Claro, Es les complejo, cuesta, un desafío. Es un desafío. Entonces, Sí. Lo más importante, así como a la persona que nos preguntó, es en el fondo empezar a instruirse sobre el manejo energético, sobre el manejo de las emociones, sobre el manejo de la respiración, sobre estar en el estado presente, en un espacio de gratitud. Este es el espacio que a ti ya te pertenece por el solo hecho de ser humano, estar en un espacio de calma y paz, ¿cierto? Y como tú decías, la Connie, en el fondo en la programación neurolingüística le dicen memoria kinestésica, que es como la memoria que está en el cuerpo. Tu cuerpo tiene casi que un cerebro. Entonces, en el fondo tiene una memoria. Y obviamente esto viene de memorias antiguas donde estabas a lo mejor en espacios de sobrevivencia y necesitaste salir a cazar, así como nuestros hombres primitivos. Entonces, por eso obviamente uno entra en estos estados como más de angustia, de ansiedad, y si estás en esos estados, lo primero es perdónate, porque está bien que te sientas mal. Yo creo que yo he pasado por el roller coaster, así como por el, ¿cómo se puede decir? Como el torbellino de emociones, montaña rusa de emociones. Y como en la mañana me amanezco triste, después me motivo, fe, esperanza, tristeza, alegría, miedo, compasión, ¿cachai? O sea, modo víctima, realmente por todas las emociones. Eso. La Ale de Canal Energético una vez me dio un audio que era como en la noche siempre perdonarse, porque siempre yo en la noche, por ejemplo, agradecía, y me dijo, no, mira, haz algo distinto, en la noche perdona y perdónate de todo lo que pasó durante el día para como dormir como liviano, como sin ninguna emoción negativa, y en la mañana empieza con la gratitud, y me mandó un audio del perdón, que es como perdonar cada célula de tu cuerpo por las memorias, por las creencias, por los pensamientos negativos, por todo, porque al final en veces somos súper duros con nosotros mismos. Entonces también perdonarnos en decir, me perdono porque estoy sintiendo miedo, me perdono por estar viendo todos los días noticias y esto me hace mal, entonces me perdono por esto que estoy haciendo y voy a comenzar a cuidarme. Es como replantearte de nuevo, pero desde el perdón. Y es súper lindo porque te cambia totalmente el switch. Lo encuentro muy bueno esos ejercicios, es muy bueno, hay muchos ejercicios, y algo que igual quería como comentar, que tiene que ver con lo que dijo Connie, que es que yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo era tan autocrítica, que me dio depresión, ¿ya? Porque era una cosa ya, o sea, a otro nivel. Yo despertaba en la mañana y ya me empezaba a retar, o sea, como que me retaba todo el día, entonces tenía una pésima como relación conmigo misma, y al final
la relación que uno tiene con uno mismo es como tú tratarías a una persona o como tú tratarías a un niño. ¿Tú tratarías a un niño con el látigo todo el día? No, porque ese niño no va a estar atemorizado y va a estar en una esquina y no va a hacer nada, no va a ser productivo, no va a poder cumplir con su propósito ni con nada porque va a estar desde el miedo. Entonces es súper importante que si tú estás sintiendo mucho miedo y estás sintiendo en el fondo que está el crítico interno todo el día dando vueltas, que la estás pasando mal, trata de buscar apoyo y ayuda en personas que están atendiendo cada vez más de manera online. Connie y yo estamos atendiendo online y existen un sinfín de coaches, psicólogos, terapeutas que están apoyando. Entonces es súper importante. Por ejemplo, los que están ahora son 10, ya, pero están haciendo este espacio de autocuidado para ellos, ¿cierto? Para cada uno de ustedes están haciendo un espacio de autocuidado, de saber cómo, en el fondo, como accesar a cosas internas que les puedan permitir transitar o navegar en esta tormenta. Acá Carla Guajardo me parece dice, escuchamos todos y a todos, pero ¿cuándo nos escuchamos a nosotros? Que es esto mismo que hemos estado hablando. Que hay que recomendar los libros, claro, pues, claro, si queréis los mandamos los por, sí, o si queréis sí. decirlo al tiro. Sí, los puedo decir o no. Lo que decía Carla tiene que ver mucho con, hay muchas personas que tienen deseabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que están haciendo lo que otros quieren que hagan, no lo que ellos quieren hacer. De hecho, la Connie una vez, me acuerdo que subió una frase que a mí me encantó, que era como, disculpa que no cumpla tus expectativas, estoy cumpliendo las mías. Como me encantó. Ya, porque en general uno siempre está tratando de cumplir las expectativas de otro, ya, pero ¿cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que yo quiero como con esto? Y los libros son las 7 leyes espirituales, gracias Carla, las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, ¿ya? Ay, ese lo amo. Es espectacular, es un libro cortito. Es que es corto, pero es lo máximo. Sí, es lo máximo. Es chiquitito, está en internet completo, te lo puedes leer en 2 días o te lo puedes leer en un año, porque tiene una profundidad así increíble. A mí me pasa que lo leo como lo tiene mi mamá, entonces cada vez que voy, lo leo de nuevo. Es como que siempre me da un mensaje nuevo, a pesar de que sea la misma lectura, ¿cachai? Claro, tiene una profundidad súper buena. Y lo otro, bueno, leerse Una vida con propósito, ya esto es más para los cristianos, obviamente, que la gente que crea en Jesús. Se llama Una vida con propósito de Nick Warren, ¿ya? También él tiene en internet mucha información, ¿ya? El hombre en búsqueda de sentido, también es otro, maravilloso. otro libro que es como para conectar al propósito. Sí, además es muy fácil de leer. Son fáciles de leer. Y lo otro también, obviamente, el libro más importante es el que tienes adentro tuyo. Entonces, como que, ¿cierto? Para conectarse al propósito, siempre es ir hacia adentro. La respuesta siempre es hacia adentro. Ya afuera, obviamente, te pueden dar ciertos como lineamientos, pero ir hacia adentro está como la conexión al propósito, y el propósito mayor. Sí, y lo que dice la Caro, o sea, está dentro y efectivamente lo que hacemos en los procesos de coaching, la Caro y yo, cada una que hace con su coaching en este caso, es ayudarlos a llegar a ese lugar con preguntas, pero las respuestas nunca se las damos nosotros. Eso es súper importante. Las respuestas efectivamente están en el otro, en ti. Entonces, cuando con lectura, con meditación, si no lo logras, claramente quizás es más fácil o mejor pedir ayuda y ver con alguien que te pueda ayudar en este camino, ir de la mano para lograr encontrar tu propósito o descubrirlo. Exacto, bueno, como comentábamos recién, ya llevamos más de 20 años probablemente en esto, entonces es mucho más fácil, uno ya transitó un cierto camino. Hay caminos que yo no he transitado y que no puedo llevar a nadie a esos caminos, pero sí puedo llevar a caminos, por ejemplo, no sé, de empleabilidad, de propósito, de conexión a quien la persona es, con mucha mayor facilidad, ¿cierto? Porque ya yo me siento que he llegado a un estadio de conocimiento, ¿cierto? Que alguien que a lo mejor lo puede hacer como por sí mismo. Va a ser mucho más difícil, sobre todo que uno es como que tuviera edades, como de cierto, como según ciertas áreas de la vida uno tiene ciertas edades. Entonces hay áreas de la vida donde uno va a estar más maduro y hay áreas de la vida donde uno en el fondo no va a estar tan maduro. Entonces, por ejemplo, si yo no sé cómo hacer alguna búsqueda, ¿cierto? Espiritual,
de trabajo o una búsqueda de un logro de un objetivo, probablemente voy a tener una edad de un niño de, no sé, 11 años, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí que somos más abuelitas en eso, ya podemos ir guiando a esa persona como a ir a transitar a estadios de mayor madurez interna y poder lograr eso que está buscando, ¿ya? Eso es importante. Y el autoconocimiento, yo creo que da estos espacios de autoconocimiento. Mi psicóloga en su época me dijo, te juro que uno de los mejores ejercicios, que de verdad que esto lo transmito así como infinito, que me dijo, ella es humanista transpersonal. Entonces me dice, Caro, tú siempre estás orientada al logro, pero yo en esa época era pero una cosa así trastornada, ¿ya? Y eso era, yo creo que fue el año pasado. Fue ayer. Fue ayer. Sí, entonces yo dije, no, es que tengo que llegar acá y voy a hacer charlas y voy a hacer conferencias y las voy a hacer el próximo año en diciembre. Y me decía, ya, pero ¿por qué en diciembre del próximo año? ¿Por qué tiene que demorarse un año? ¿Por qué si otras personas se han demorado 5 años? ¿Por qué tú te quieres demorar 1? Entonces me dijo, ya, lo que es importante, primero que nada, obviamente, darme cuenta que estaba así como llevándome al límite, como incluso de salud, por el logro de objetivos, ¿cierto? Porque yo siempre tengo una mentalidad de ir hacia, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que me dice esto, un día no hagas nada. Ya, pero ¿qué hago? ¿Cocino en ese rato? No, nada. Todo el día no vas a hacer nada. Te vas a quedar, si quieres, en pijama, pero no vas a hacer nada. Y si tienes que mirar el techo, lo vas a mirar. Y yo, voy a tener que tener ocio. Ok, ya. Y me acuerdo que ese día estaba asustada, yo decía, van a aparecer todos mis demonios en el sentido de miedo, no sé qué, mis sombras, sí. ¿Cierto? Entonces, ya, bueno, parte del día yo así, ok, no voy a hacer nada hoy. Y eso yo creo que no me acuerdo el día en que hice eso antes de ese ejercicio que me dio la psicóloga. Entonces voy y no hago nada ese día y fue como primero aparecieron unos miedos, pero que eran chiquititos, y después aparecí como yo. Y fue como muy choro como el reencuentro con eso, porque uno como le tiene miedo a esos miedos, como que no se acerca. Y después te das cuenta que son unos miedos chiquititos, son súper tiernos, son unos miedos tiernos, amorosos, cuchi. Y después tú te acercas a quien realmente tú eres. Y como lo decíamos al principio, que es como en el ocio, ¿cierto? Y con los ojos cerrados, en medita oración, ¿cierto? Vas a encontrar quién eres, tu propósito. Qué heavy, Caro, eso, porque yo creo que le diste en el clavo ahí, así como de varios clientes que tengo, que son muy como de exitosos, como están muy preocupados de la tarea, con los que me cuesta más como avanzar, pero igual avanzamos, es eso, que yo creo que tienen miedo a estar solos. Y por eso viven agendándose una cantidad de cosas que yo digo, pero ya, ¿en qué momento ibas a leer el libro que me dijiste? ¿En qué momento ibas a hacer la tarea, no sé, o hacer esto con mayor profundidad, que es para tu beneficio propio? Pero claro, tienen como miedo a estar solos con ellos mismos, porque no es algo desconocido, Claro, es un mundo supuestamente. desconocido, exacto. Pero Sí, no es un es mundo desconocido. desconocido, porque realmente es tu cuerpo, pero claro, como lo hemos evitado tanto tiempo, es como, Claro. es más fácil estar afuera, que yo ya conozco, estar en diversión, con los amigos, hablando cosas que a veces son poco relevantes y poco profundas. Y muchas veces yo creo que a mí me ha pasado que he estado en periodos que es como que me siento súper vacía cuando salgo y digo, ay, quizás no era lo que quería en ese momento. Y yo, de verdad, cuando me diste ese dato de Bosque Luz, que fue como ese momento que me fui un fin de semana sola, y fue como primera vez que me iba sola a un lugar, y fue como que heavy, esto era lo que yo quería. Es como en el momento que más sentí como calma, amor propio, como entender qué es lo que quiero, replantearme nuevamente lo que quiero, o el volver a conectar con el propósito de vida. Pero en el Exacto. exterior, no pasa mucho. Sí, yo creo que eso que tú hiciste ahí es fundamental y es tan exquisito, tan agradable. Yo me acuerdo que el año pasado también fue como llevaba una época de mucho trabajo, recién había emprendido, entonces había trabajado yo creo que como 3 veces más que en una empresa y necesitaba descanso y me fui
a Bosque Luz también, que se los Ay, qué recomiendo, que maravilloso. está vendiendo ahora como anticipado. Si le preguntan a la Connie o a mí, están vendiendo anticipado para ellos seguir operando también. Están vendiendo anticipados, fines de semana, exquisito, con todo incluido, qué sé No, yo. es Tú no te preocupas de maravilloso. nada, solo te preocupas de ser. Sí, Ninguna ser. sí. Entonces, yo también me fui para septiembre, para las vacaciones de Fiestas Patrias, y dije, me voy a ir sola, y me fui sola a pasar Fiestas Patrias, y te juro que ha sido una de las mejores Fiestas Patrias que he pasado, o sea, como que fue mucho tiempo de mí, de meditación, de descanso, de conexión a la naturaleza. Todavía me acuerdo un día que puse, esto también puede servir para gatillar estados de distinta emoción. Por ejemplo, en las mañanas, a mí me encanta Deva Premal, que yo fui al concierto de Deva Premal, y cerró con una canción tan bonita que se llama Namaste. Namaste. Esa canción, yo me acuerdo que ese día lo puse ahí en Bosque Luz, y me puse a bailar Namaste, Namaste, y Namaste significa, en el fondo, veo tu real luz, ¿cierto? Veo el ser divino que hay en ti. Entonces es como que en el fondo me iba diciendo como Namaste a mí, ¿cachai? Como que me iba reconociendo como un ser divino también, porque muchas veces todos nos dicen, no, es que no te puedes ver como algo positivo, ve lo negativo, ve lo que tienes que bajar, o sea, ve lo que tienes que trabajar, todo lo que te falta. Siempre nos dicen lo que nos falta, y nos falta ver, en el fondo, lo que sí ya tenemos, que ya somos seres divinos y que estamos acá con un propósito, ya con un propósito. Y el propósito mayor tú le puedes sacar, obviamente cada persona va a encontrar el propósito mayor a lo que está pasando ahora, pero para mí tiene que ver con conectarnos a nosotros mismos, a ir a esos espacios internos y descubrir todo ese mundo que está allá adentro, tanto en nuestra mente, en nuestra emocionalidad, en nuestro cuerpo y en nuestra espiritualidad. Qué lindo, me encanta. Vamos a ir nos quedan 12 minutos, Caro. Voy a ir acá a Carla que dice, pero qué importante es ser consecuentes con nuestra propia verdad, con nuestro propósito y no temer que sea lo opuesto a lo que nos estabiliza. Exacto, porque mucha gente como la estabilidad económica, que obviamente que es muy importante, no decimos que nos lancemos al propósito y es como ya vivamos de la vida de la nada, no, hay que hacer un plan de trabajo, o sea, yo también cuando renuncié a mi pega, que es más o menos, me imagino más o menos similar a tu historia, renunciamos a pegas estables para dedicarnos a nuestro propósito, pero todo tiene que ver con un plan más o menos organizado para que esto no sea tan terrible y no lanzarnos al vacío sin nada. Pero sí Bueno, la Connie lo hizo hacer planificado. algo, hacer un camino para lograrlo, porque o si no, tengo muchos clientes que me dicen, no, cuando yo jubile, y yo ya, pero ¿quién te asegura que vas a llegar a jubilar? O sea, hoy día con Exacto. el tema de la pandemia, o sea, nadie tiene asegurada la vida. Entonces, como, ¿por qué no ahora? ¿O por qué no ahora empezar a hacer algo para que en 5 años más esto se logre? Empezar a ahorrar, Sí, empezar a hacer o crear esta idea que tenemos, porque todos tenemos una idea, un sueño que queremos cumplir, pero ojalá no llegar a morirnos con ese sueño y llevarlo ahí a la tierra, ¿cachai? exacto. O sea, varios libros espirituales también hablan de que en el fondo cuando uno se conecta al propósito, se conecta a ayudar a otros. Mm. Al Entonces, a poner lo al mejor si servicio algo, sí, poner al servicio sí. algo. Entonces, en el fondo, yo creo que todos absolutamente tienen esa luz, tienen esa capacidad de poder encontrar su propósito. Y además, no solo es como que tengan la luz, es como que tienen el llamado Mm. a ayudar a otros, a sanar a otros. ¿Ya? Entonces, eso es demasiado importante, como ponerlo al servicio, no quedarse así como en nada, no quedarse así como pasmado y decir, no, lo que yo hago no es importante. ¿Cuántas veces no hemos sentido poco importantes? ¿Cuántas veces hemos sentido que lo que hacemos no tiene ninguna relevancia? Y no es así, nosotros estamos acá con un propósito, yo no creo que nadie esté de más, no creo que haya como alguien de más en este planeta. Y una meditación súper buena que hice una vez en una escuela Kundalini de yoga, nos hizo, bueno, muy, muy conocida, no voy a decir nombres mejor, y decía en el fondo, la meditación, bueno, te hacían ponerte en una postura, qué sé yo, incluso simple de piernas en el suelo, sentado, qué sé yo, y te hacía pensar, en el fondo cerrar los ojos y con una música bien, bien bonita, te hacía pensar en la maravillosa como sincronía que existe en los planetas, en el universo, y que ninguna estrella se equivoca,
O sea, no hay nada de más, no hay ningún satélite, no hay nada que esté de más, ningún planeta. Entonces, la luna no está de más, el sol no está de más, no hay nada que esté de más allá arriba. Entonces, ¿por qué algo acá abajo va a estar de más? Todo está pasando con un sentido, con un propósito mayor. Que me Así que, encanta eso. Porque efectivamente cuando te das cuenta que todo es perfecto, que este planeta es perfecto, cómo se organizó, cómo funciona, es como, porque al final somos tan chiquititos, pero claramente todos ayudamos a algo mayor. Porque yo, por ejemplo, les digo en la primera sesión es como tres cosas pensando en tu vejez, tres cosas que hayan impactado el mundo por tu influencia. Le hago esa pregunta, ¿cachai? Y todo es como, hoy, pero qué heavy, porque es como, ¿yo qué voy a impactar en el mundo? Pero piensa en grande, sueña en grande, piensa que cada acción tuya igual impacta en una cadena de hechos que igual afecta de forma positiva o negativa en otros. Entonces, tratar de mirar más allá, sobre todo con lo que está pasando hoy día, es cómo voy a impactar, cómo voy a contar esto que está pasando hoy día a mis nietos, qué quiero contar de esto, qué quiero contar de mi vida, qué quiero contar de lo que hice, de cómo aporté, qué dejé como legado. a nosotros nos hicieron, bueno, dos ejercicios que tienen que ver, bueno, yo creo que son tres, bueno, hay muchos ejercicios, me estoy acordando como de cuatro, pero en el fondo como de conexión al propósito. Tu mundo, dice, es verdad, además, tu mundo Tu es mundo es el un, más cercano a la familia y amigos. que yo creo que es No lo que entendí dice mucho. que impactas en tu mundo, que es el más cercano, y con eso ya estás generando un impacto en el mundo igual. Bueno, eso es igual de Sí, importante sí, que impactar al planeta Tierra. sí. Ya es igual de importante porque hay personas que no viven tranquilos ni siquiera en sus familias, ni siquiera en Mm. sus casas. La cantidad de mujeres, no sé, a lo mejor, o hombres eh, que tienen violencia intrafamiliar en estos momentos, que están pasando momentos súper difíciles estando todo el día en la casa. ¿Cierto? Pero bueno, algo como ejercicio para conectarse al propósito también tiene que ver con conectarse a la muerte, ¿ya? Entonces, un ejercicio que nos hacían a nosotros en programación neurolingüística era conectarte a tu último día de vida. ¿Con quién quieres estar? ¿Quiénes están ahí? En tu funeral. ¿Cierto? En tu funeral, ¿cierto? O Sí, quiénes están heavy. ahí en tu lecho de muerte y quiénes te van a acompañar a ese lecho de muerte. Entonces, como que es una visualización, tú cierras tus ojos y en el fondo visualizas quién estuvo contigo en tu lecho de muerte o quién quieres tú que esté. Entonces, es importante porque probablemente como estás llevando la vida hoy, si eres una persona que a lo mejor no se conecta con nadie, que no apoya a nadie porque siente que no es importante, que está como solo influyendo como a lo mejor a tres personas al mismo tiempo, es importante como darse cuenta cómo quieres que sea tu funeral o tu lecho, cómo quieres que estar en tu lecho de muerte. Y un ejercicio que nos hizo el año pasado la PAME Quesada, no sé si te acuerdas, es ¿qué harías si tuvieras, cuánto era? ¿20 veces menos miedo? Algo así, o 10 veces menos miedo. Yo creo que también eso es importante, como ¿por qué nos conecta el propósito? Porque muchas veces es el miedo el que no nos deja avanzar y conectarnos a quién realmente somos y realmente lo que queremos hacer. Entonces, yo aquí, todo lo que está escuchando, Carla incluida, porque Carla me ayuda a ella con los test psicológicos, ella es psicóloga azteca, y ella en el fondo me hace como el análisis de los test psicológicos, es como, le mando algo y me dice, esta persona es así, y yo no le he hablado quién es la persona, ¿ya? Entonces, ella, por ejemplo, tiene un llamado a servir con eso, o sea, llamado a servir con eso, y todas las personas que están escuchando en este momento, es como, tú tienes un llamado a servir, o sea, imagínate, yo me imaginaba, en el fondo, igual es volado lo que voy a decir, pero yo me imaginaba en el fondo las personas que creen en los ángeles y que creen en el fondo en que hay algo superior en el fondo que está ahí para nosotros, ¿cierto? Yo me imaginaba a todos los ángeles mirando la tierra y viendo cómo van a llamar a estas personas que van a ser quienes van a ayudar a otros a que esta pandemia o que esta situación que estamos ahora en este momento viviendo no tenga una repercusión tan grande. Entonces, como que yo en una meditación sentía como ese llamado a esos sanadores, esos llamados a esas personas que vienen a entregar algo a la tierra, porque en el fondo el mundo espiritual solo puede estar ahí y solo puede actuar a través de las personas que estamos, ¿cierto?, con nuestras manos
pudiendo hacer algo, tenemos voz, tenemos que aprovechar que tenemos voz, tenemos manos, tenemos un cuerpo, tenemos ideas, podemos pensar y podemos en el fondo a través de esos dejar un legado, sobre todo en el tiempo histórico que estamos teniendo en este momento. Qué lindo, Caro, se nos está yendo la hora, pero me encantó eso porque no necesariamente tienes que ser doctor para hoy día ser un agente clave de lo que está pasando, sino hoy día hay muchísimas formas de ayudar. O sea, hay gente que está ayudando a los adultos mayores a comprar las cosas al supermercado, hay gente que está solo en la municipalidad, están como estos centros para llamar y solo para escuchar a la gente porque se siente sola, o qué sé yo, hay tantas formas de ayudar que no necesitan muchos recursos y hay que ingeniársela y atreverse, porque yo creo que todos quieren ayudar, pero tienen miedo, vergüenza, o ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a ir a ayudar yo? Que no tengo nada que dar, Claro, pero la verdad, claro, tienes algo. claro, todos tenemos algo y yo por lo menos abro las puertas para cualquier persona que quiera en el fondo como conversar o que quiera decir algo, que me escriba por Instagram y totalmente abierto. Yo creo que Connie también Sí, tiene de toda la todas apertura maneras. para poder escuchar como a las personas, sobre todo que en este momento, y de hecho Connie está haciendo este ciclo de charlas que yo creo que es muy bonito porque en el fondo las personas que están en sus casas y que probablemente se están sintiendo solas o que sienten que perdieron el sentido, ¿cierto? Puedan reconectarse a eso, así que gratitud, namaste. Gracias, Carito. Estamos terminando, así que Namaste, deja tu corazón. Instagram para la gente que son mis seguidores, que te puedan seguir. ¿Cuál es tu Sí, cuenta? es coach como coach.carola.b. Siempre me cuesta Carola.b. encontrarte, te busco como Caro y nunca me aparece. Entonces, sí, es coach.carola.b. Punto B, sí. Bacán. Así que Y muchas gracias, Connie. Ay, bacán mira, haber gracias, Carla, también por conversado. escuchar. Sí, Carla, que ha participado todo el rato, demasiado participativa y activa. Iván, Paz, Bárbara, Varios mucha aportes. gente, sí. Como que este tema parece Iván que Paolo, sí, Iván Paolo también. Ya, Caro, te y mando un Alberto también. besito. Espero que se haya grabado esto para que lo puedan ver y después yo poder bajarlo para que quede ahí en YouTube, si es posible. Un besote Sí, grande, ¿sabes, gracias. sabes cómo se puede bajar? Antes de que ¿Sí? lo cierres y poner compartir, ya, porque ahí Ah, hay que sí, ponerle las flechitas, porque sí. siempre se me olvida a mí. No, no, Ya, sí, es que el otro día me pasó que no pude ni por ese no lado, lo entonces, puse. Ah, pero ya, normalmente ok. funciona, así que tengamos Ya, fe. buenísimo. Sí, Un tengamos fe. besote. Ya, Connie, Que un estén besito, que estés muy bien. bien, Chao. cuídate. Chao, chao.